¿Qué tal todos? En este video vamos a introducir la unidad 3, Filosofía de la Educación, del curso Filosofía de la Educación. Vamos a tratar de reflexionar en torno a la historia del pensamiento en las principales teorías educativas, a través del pensamiento que aguarda el horizonte filosófico y sistemático, para valorar el sentido, importancia y vigencia y el futuro de las mismas teorías, lo cual contribuye a formular un punto de vista crítico en la práctica educativa y en general en la visión de la educación. Vamos a ver la pedagogía educativa, la teoría educativa y la práctica de la filosofía de la educación como un saber global e integrador. Cuando hablamos de filosofía de la educación, intentamos externar una visión conjunta de las ciencias de la educación, de aquel horizonte teórico práctico que acompaña la actividad educadora y su repercusión en el individuo y en la sociedad. Para ello consideramos la racionalidad analítica y sintética, la praxeológica, la tecnológica y la técnica, los modelos imitables y esquemáticos, incluyendo los especulativos y los críticos, las teorías de la educación y su pedagogía fundamental, como lo explica Octavio Fulat en su texto Paideia, de forma tal que las teorías como saberes rigurosos y saberes aproximados nos permiten plantear una filosofía de la educación. La racionalidad y la educación es un fundamento esencial para la filosofía de la educación. Tenemos que ver que la racionalidad educativa se compone de tres principales apartados: la teoría, cuyo esquema del mundo explican las ciencias de la educación; la crítica, formal sin contenidos, que nos da una filosofía de la educación; y la práctica, como proyecto de hacer en el mundo una actividad que tiene una implicación ética, que tiene una repercusión ideológica en la utopía, que tiene una repercusión en la actualización de las actividades profesionales en el mundo, en la tecnología. La filosofía de la educación, entonces, es un saber racional y crítico de las condiciones de posibilidad de la realidad experimental educativa en su conjunto. Este saber crítico pretende esclarecer los conceptos, los enunciados y las argumentaciones que utilizan tanto educadores como pedagogos sobre lo que se dice, se estudia, se analiza, se reflexiona, y sobre lo que se quiere, lo que se pretende, lo que se quiere lograr a futuro, la finalidad y sentido. Es decir, analizamos por un lado el lenguaje y la epistemología, y por otra parte la axiología y la teología de la práctica educativa. La filosofía de la educación implica las diferentes tareas de estudio, que son el lenguaje pedagógico, la epistemología, la antropología, la teleología del hecho educativo, la filosofía de la historia de la educación y el qué y el para qué educacionales. Como vemos aquí en este esquema, Fulat lo tratará de estar desarrollando a lo largo de sus páginas, y vamos a considerar como obligatoria la lectura de este capítulo. La teoría y pedagogía educativa pretende describir los hechos en torno a la educación y su práctica educativa. La pedagogía pretenderá comprender su sentido y su proceso, tanto en la práctica como en la finalidad. La diferencia entre explicar la educación, prescribir la educación y comprender la educación nos va a ir llevando desde una teoría hasta un concepto pedagógico más sofisticado. Para esto pues vamos a estar estudiando de la página 79 a la 124, y estaremos ampliando estos conceptos a lo largo de los foros, por lo cual esperamos estar participando. Por su atención, gracias.